que hay y son efectos estacionales. Pero también hay mayores egresos porque uno usualmente en el ciclo del proyecto hace toda la preinversión, todos los actos preparatorios y se tiende a devengar, a gastar en el segundo semestre del año. También en el segundo semestre del año se gasta más porque se paga gratificación de julio y diciembre al sector público. Por lo tanto, yo creo que hay que matizar esta afirmación de que se ha dejado de gastar 17.000 millones de soles sin tomar en cuenta esta dinámica usual del gasto. En el caso de la inversión pública, y después, si puedo referirme al caso de la inversión privada, las concesiones y las APPs y proinversión, si me permite, en el caso de la ejecución presupuestal, a la fecha es 32% en el Gobierno Nacional. Y sí, hay que admitir meas culpas, y acá el Premier ha dicho, venimos con humildad, y ciertamente venimos con humildad a reconocer que tenemos ahí un desafío de poder acelerar tanto la inversión pública como la inversión privada. Y eso no hace más ni menos eficaz a este Gobierno. Obviamente hay escollos que se tienen que revertir, importantes, y hay efectos especiales del 2011 que no se dan en el 2012. Me voy a referir a uno en particular. En el sector transportes se hizo un pago para la expropiación de terrenos para el aeropuerto Jorge Chávez por un monto cercano a los 850 millones de soles en junio del 2011 que no se ha vuelto a repetir este año. Por lo tanto, hay gastos extraordinarios y cuando uno hace la comparación tiene que tomar en cuenta estos gastos extraordinarios. Ahora, si uno se pone a ver en términos de montos absolutos, dado que el presupuesto se ha ido incrementando en el tiempo, el monto que se ha gastado por el Gobierno Nacional a la fecha equivale al mismo monto en términos absolutos de lo que se ha gastado en el pasado. Lo que no quiere decir que esto sea suficiente. Evidentemente vamos a tomar todas las medidas del caso para agilizar la inversión pública. Ya se ha avanzado en lo que es todo el tema de factibilidad, con los cambios que se están haciendo en el SNIP. Acá solamente decirles de que a la fecha se han dado viabilidad a proyectos por cerca a 12.000 millones de soles a la fecha, que supera en 150% lo que se dio en igual periodo del año anterior, y se han dado casi 8.000 proyectos han visto la viabilidad. Obviamente esto no es suficiente, hay una brecha importante que cerrar y vamos a seguir con los cambios en el SNIP. También existen importantes problemas que vemos en la ejecución. Ya se han comentado problemas en los procesos de contratación, arbitrajes donde se tiende a muchas veces a estancar obras que son importantes y una carencia de capacidades que son, digamos, visibles en los 3 niveles de gobierno. Pero justamente atentos de esto, vamos a tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para revertir estos bajos niveles de ejecución. Y si vemos, la semana pasada era 28%, esta semana es 32%. Con respecto al tema de concesiones, evidentemente es muy importante porque no hay recurso público que alcance para cerrar la brecha en infraestructura. Definitivamente tenemos que tratar de apalancar recurso privado en el marco de los programas de concesiones. Y efectivamente se anunció una meta bastante ambiciosa de 10.000 millones de dólares para el periodo 2012 y 2013. Y sí, efectivamente y lamentablemente hubo una alta rotación en proinversión, pero no hemos acabado hasta el año 2013, señor presidente. Acabamos de adjudicar proyectos por 500 millones de dólares y déjenme explicarles el detalle. ¿Qué ha pasado? En las líneas de transmisión, por ejemplo, que tenemos 3 proyectos que se van a adjudicar en lo que resta del año, hemos tenido que pasar por el proceso de consulta previa y eso es todavía un proceso que está pendiente y eso ha dilatado los procesos en el área de electricidad. En el área de transportes hay una serie de requerimientos de saneamiento físico-legal que hace de que se hayan dilatado los procesos. Esto no es excusa para no hacer nada. Estamos dando razones específicas de por qué los retrasos y estamos tratando de lograr una mayor coordinación entre sectores. Proinversión recibe encargos de sectores y se tiene que lograr una mayor coordinación entre los sectores, Proinversión y los reguladores en muchos casos.
Con respecto a obras por impuestos, que es una herramienta bastante útil, el 27 de julio salió publicado el reglamento de obras por impuestos, donde en lo que cabe un reglamento se han hecho mejoras importantes. Se admiten ahora iniciativas privadas, antes no se podía, obviamente con la priorización que dé el gobierno local y regional. Asimismo, se ha ampliado la facilidad de financiamiento. Hoy en día los gobiernos locales y regionales pueden usar el 30% en su línea de recurso determinado para poder financiar más proyectos bajo esta modalidad. Y evidentemente vamos a hacer un cambio en la ley a ser discutida en el Congreso para poder mejorar y no solamente depender de fuente de recurso determinado, sino de fuente de recurso ordinario, porque pensamos que es una herramienta potente para poder dinamizar la inversión. Ahora, un dato que yo creo que dice bastante. La inversión privada en el primer semestre de este año más que duplicó el crecimiento del producto. La inversión privada creció cerca del 14% el primer semestre del año. Entonces, acá obviamente hay un tema de expectativas, hay un tema de confianza, pero eso no quiere decir de que estemos satisfechos con lo conseguido. Vamos a seguir trabajando para agilizar estos procesos que son fundamentales, especialmente de cara a un entorno menos favorable, pero tenemos fundamentos sólidos que han sido reconocidos por distintos organismos, no solamente las calificadoras de riesgo, sino por analistas independientes. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos al señor ministro de Economía. Ahora tiene uso de la palabra la congresista Rosa Mavila. Gracias, señor presidente. En primer lugar, señor, yo quisiera decir que frente a este escenario macroeconómico sumamente positivo que se nos trata de describir, se nos acaba de describir, yo quisiera referir, señor, que en lo que concierne al gasto social, el Perú crece más rápido y tiene menor inflación que el resto de América Latina. Sin embargo, es uno de los que tiene menos gasto social como porcentaje del Producto Bruto Interno. El gasto social como porcentaje del Producto Interno, señor ministro de Economía, hasta donde conocemos fue de 5.73 el año 2009, 5.53 el año 2010, 5.77 el 2011 y 5.67 el 2012, cuando el estándar en América Latina es de 8.5%. Es decir, señor, ¿qué medida de política está implementando el Estado? ¿Puede un gobierno llamarse de inclusión social y al mismo tiempo reducir el presupuesto en gasto social? Reitero la cifra, 5.77 el 2011 y 5.67 el 2012. Cuando alguna vez conversamos con la ministra de Inclusión Social, le decíamos que tenía que pujar porque haya presupuestalmente un mayor gasto social. 5 o 6% del presupuesto nacional no revela nada desde la perspectiva de un horizonte utópico por la gran transformación en el país. Y de otro lado, señor, yo atisbo también que en general, en el escenario gubernamental, hay una creencia exagerada en la ley. Creencia exagerada en la ley que, por ejemplo, nos hace creer en una reciente publicación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que ya se habría aplicado pensión 65 a nivel nacional. Claro, la ley se ha dado, pero la pregunta es, ¿se está aplicando realmente pensión 65 a nivel nacional? La respuesta es no. Y por eso creo que del diseño de la legalidad a la realidad hay bastante camino aún que recorrer. Por otro lado, señor, sí me pide un minuto el Premier y se lo doy con mucho gusto. Señor Premier, tiene una sola palabra. Señor presidente, muchas gracias, congresista. Si nos permiten, la ministra Carolina Trivelli y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social realizan algunas precisiones en relación a los programas sociales y concretamente a la alusión que acaba de hacer la congresista Mavila en relación a pensión 65. Estas precisiones son importantes en virtud de lo que ha acontecido. Muchas gracias. Ministra Trivelli, tiene una sola palabra. Gracias, señor presidente. A través suyo, recordarle a la congresista Mavila que en el documento al que ella hace referencia, el compromiso es que a partir del decreto supremo del 6 de julio se autoriza pensión 65 a comenzar a operar a nivel nacional y
nos hemos comprometido a diciembre de este año llegar con dicha cobertura. En ese sentido, una de las principales limitaciones para la expansión de los programas sociales es la calidad de la información que había en el sistema de focalización. A la fecha tenemos ya 14 regiones totalmente censadas específicamente para lograr una atención de calidad y para no tener que enfrentar los problemas y estafas que hemos visto en el caso de SUPE, que tanto hemos comentado el día de hoy. Y en el año 2013, en el presupuesto del 2013 que ustedes recibirán en pocas semanas, se han incluido los recursos para asegurar que se completa el barrido censal a nivel nacional, para asegurar que lograremos llegar, como ella bien señala, a nivel nacional. Sin embargo, resultado del barrido censal, una de las constataciones más graves que hemos encontrado en las primeras 10 regiones censadas es que hemos encontrado 20.000 adultos mayores en situación de pobreza extrema que no están recibiendo pensión 65 porque no cuentan con un documento nacional de identidad. Gracias al barrido censal sabemos exactamente la dirección y el nombre de esa persona y podremos trabajar con RENIEC para que a la brevedad esos adultos mayores en situación de pobreza puedan acceder al programa social. Finalmente, respecto a la puja por el presupuesto, le recuerdo que este ministerio fue creado cuando ya se habían asignado los montos presupuestales y le ruego concederme un par de semanas para que cuando vea el presupuesto de este año volvamos a tener esta conversación. Señor Premier, tenemos la palabra. Sí, muchas gracias. Señor presidente, el perforar un programa social tan importante como Pensión 65 es un hecho criminal que nosotros en el gabinete recusamos. Recibir Pensión 65 para pagar el cable de la televisión es absolutamente inaceptable. Como el país sabe, el tema de la focalización de hogares es un tema que se está trabajando con las municipalidades y concretamente en el caso que ha sido denunciado el día de ayer en la prensa, es un tema de responsabilidad de los municipios correspondientes. El día de hoy se ha formalizado una denuncia al Ministerio Público y estas personas que falsamente han declarado que son personas que deben ser beneficiarias de un programa social tan importante tendrán que asumir su responsabilidad, así como los funcionarios de la Municipalidad de Barranca y SUPE y otras que han sido identificadas, que han informado de esto al programa de focalización que administra el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es absolutamente inaceptable que este tipo de circunstancias se den y recusamos esto y por lo tanto hemos planteado las denuncias correspondientes. Por favor, no contaminemos los programas sociales, son muy importantes para la gente pobre del país y el gobierno va a insistir en darle justamente ayuda a esta gente que necesita la ayuda del gobierno. Gracias. Agradecemos al señor Premier. Tiene el uso de la palabra congresista Rosa Mavilo. Me pide un minuto el congresista Mesías Amasifuen y se lo concedo con mucho gusto, señor. Congresista Mesías, tiene uso de la palabra por un minuto. Gracias, señor presidente. Gracias, colega congresista. Aprovechando el tema, señor presidente, yendo con los temas de los programas sociales, yo quería hacer un pedido público por su intermedio a la señora ministra. En mi región, Cajamarca, hay muchos distritos que no están incorporados en el programa FONCODES. En ese sentido, es importante que diversos distritos, como por ejemplo Colasay, Pucará, Pomahuaca, y otros que pertenecen o son atendidos por la región Lambayeque y otros por la misma región de Cajamarca, de los 127 distritos que hay en mi región Cajamarca, hay muchos de ellos, señor presidente y señores ministros, que no están siendo incorporados. Entonces, por intermedio de la mesa, solicito a la señora ministra y al primer ministro para que incorporen a los distritos en este programa. Gracias, Rosa. Tiene el uso de la palabra congresista Mavilo. Gracias, señor presidente. Más allá de los proyectos, señor, y de las perspectivas de desarrollo gubernamental, lo que es corriente y moliente es cuánto estamos invirtiendo ahora en gasto social. Y la meta, señor Premier, como usted lo sabe bien, es elevar el gasto social a niveles comparables en América Latina. No podemos ser el gobierno o uno de los gobiernos que menos gasta en gasto social. Máxime, señor, cuando estamos súper orgullosos de las características de bonanza económica de nuestro desarrollo macroeconómico. En segundo lugar,
quisiera hablar brevísimamente sobre los temas de seguridad ciudadana y para revertir, señor, a pesar que somos abogados, en esta creencia ilusa en la ley. Se nos dice, por ejemplo, entre la normatividad propuesta gubernamental, que se va a trabajar en una ley contra la criminalidad organizada, una potente ley que permitirá contar con herramientas efectivas contra las bandas criminales. Y la oferta sigue siendo, señor, la oferta de modernización, equipos de videovigilancia para la Policía Nacional, chalecos antibalas, sistemas para la identificación de huellas dactilares y similares. Eso, señor, es importante, pero más importante, como se sabe, es tener una política criminal global contra el delito. No se va a lograr con una ley, señor, enfrentar a bandas delincuenciales dedicadas al robo a mano armada, como los destructores, urquillanos, comancheros, molineros, ticos, piratas, elegantes, injertos del Fundoquendo, Cartel de Sinaloa, de Tijuana, Grupo Colina, destructores, y podría seguir hablando y perdiendo más tiempo, señor. Se necesita, que duda cabe, una estrategia general de políticas públicas que mire, señor, no solo desde arriba, desde la normatividad, sino que entienda que instrumento de gestión en seguridad ciudadana es entender que el delito se comete en un territorio. Dale tiempo para culminar. Porque he dado dos. Que se necesita focalizar servicios preventivos y de control, hacer prevención social, situacional, control preventivo y accionar reactivamente. Por eso, señor, las loas al orden, ¿no es cierto?, y a la tolerancia cero tienen que verse en otro prisma de política criminal que tiene que ver con la mentalidad de que la seguridad no es un tema sectorial sino transversal, es un tema en que hay que proteger la vulnerabilidad, es condición de desarrollo, implica desarrollo urbano, es condición de libertad, de bienestar. Y por eso, señor, hay que socializar la política de seguridad. Y en tercer lugar, señor, permítame por favor hablar algo de concesiones. Hablamos aquí de lucha contra la corrupción. Señor, la concesión del puerto de Paita duró 3 años, la concesión al privado. Y en 3 años el privado no hizo nada, señor. Lo único que hizo es poner 400% de incremento del cobro, lo que perjudicaba a los exportadores peruanos. Gracias. Ya ha concluido el tiempo. Congresista Virgilio Acuña. Congresista Virgilio Acuña. Buenas noches. Pues intermedio para saludar al señor primer ministro y a todos los ministros que lo acompañan. Para saludar la buena fe que espero que traigan los ministros en el programa y en el compromiso que tienen con el país. Y hablo de la buena fe respetando los cánones del respeto, la educación y el saludo. No lo hago porque esté totalmente conforme con el proyecto que nos han presentado. Y no estoy conforme en general en muchas de las cosas porque para hacer un documento como plan de trabajo del 2012 al 2016, muchos de los congresistas que están acá sabemos que un plan de trabajo de 4 o 5 años tiene plazos, tiene metas y tiene compromisos. Y realmente, señor primer ministro, lo único que hemos visto acá es una descripción de sector por sector y generalidades. Presidente, si me permite. Tiene uso la palabra, congresista Espadaro. Gracias, presidente. Gracias, congresista Acuña. Presidente, tengo que advertir a la opinión pública nuevamente que lamentablemente el primer ministro ha dado una declaración inexacta. El programa Pensión 65, la resolución directoral 020-2012, publicada el 16 de julio del 2012,
que aprueba el padrón de usuarios del programa Pensión 65 está firmada por la directora ejecutiva Norma Vidal Añaños, directora ejecutiva del programa perteneciente al Ministerio de la cartera de la señora Trivelli. Y en el artículo 4.3 establece que antes de la aprobación, señor primer ministro, deben efectuar la verificación. La responsabilidad, señor, de verificar no es del municipio, como lo ha señalado, sino necesariamente del ministerio. Por tanto, está perfecto, señor, que hagan la denuncia del ministerio, pero también queremos que hagan la denuncia de los malos funcionarios y de los panzones funcionarios que no quieren ir a verificar en el campo, que no se lleven la plata de todos los peruanos, sobre todo de los peruanos de Pensión 65 más pobres del Perú. Muchas gracias, presidente. Gracias, primer ministro. Gracias. Continúe usted, congresista Acuña. Colegas. Congresista, señor premier. Sí, señor presidente, dado que el congresista Espadaro no cree en la palabra del primer ministro, quisiera que la ministra Trivelli pueda hacer la precisión en relación a cómo se hacen los listados del CISFO a efectos de que pueda entender la representación nacional lo que estamos diciendo. Gracias. Congresista Trivelli, tiene la palabra. Gracias, presidente, a través suyo. Para responder simplemente, efectivamente, la directora ejecutiva del programa Pensión 65 es la responsable de firmar el padrón. Este padrón se construye con la información que envía el CISFO y que debe verificar el sistema de focalización. En los casos en los que no hay empadronamiento, es decir, barrido censal, esta responsabilidad recae en las unidades locales de focalización, que se comprometen no solamente a enviar la información, sino a hacer una verificación in situ de cada caso que envían para justificar la calificación que le dan en cuanto al nivel de pobreza. En ese sentido, la firma de la unidad local de focalización de cada municipio constituye una declaración jurada de que han ido a verificar la condición de estos hogares y eso es lo que toma el CISFO como información que traslada a cada uno de los programas sociales del ministerio y de otros ministerios. Muchas gracias. Gracias, ministra Trivelli. Señor premier. Si me permite, señor presidente. Creo que es muy importante que tengamos claro qué es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de Pensión 65. En el Perú, solamente 1 de cada 4 adultos mayores tienen una pensión de los regímenes que existen en el Perú, 19.990, 25.30, etcétera. 1 de cada 4. Es decir, hay 3 adultos mayores y precisamente los de condición de mayor pobreza que no tienen ninguna posibilidad de algún sistema de ayuda económica. Lo que hace este programa justamente es dar ayuda económica a las personas que están en extrema pobreza. Por favor, no debilitemos los programas sociales, hagamos que mejoren, sí, y está bien que fiscalice el Congreso, que fiscalice la prensa, pero no hagamos demagogia con los programas sociales. Muchas gracias. Gracias, premier. Continúa el uso de la palabra, congresista Virgilio. Presidente, entonces para continuar con mi apreciación, le decía al primer ministro que realmente es un documento incompleto porque habla de muchas generalidades y no tiene plazos y no tiene metas específicas. Y en ese caso coincido con lo que han expuesto algunos colegas congresistas en que debería ser bueno que cada ministro y que cada sector no pueda llegar su plan de trabajo, porque además, colegas, estamos el primer año de gobierno, no podemos estar hablando y haciendo cosas de acuerdo a la emergencia y al día a día. Con un año de trabajo seguramente tenemos el tiempo suficiente como para haber hecho un programa de mediano plazo que son 3 o 4 años. Relacionado con esa observación, presidente y señor primer ministro, tengo 2 observaciones. Primero, se ha hablado mucho de lo que es la igualdad y lo que es la equidad. Sin embargo, en este plan y en el área netamente económica, yo veo que la economía del país prácticamente camina por dos vías diferentes. Una vía que le permite al mercado traer las grandes inversiones, le permite a los grandes grupos empresariales salir adelante e invertir, pero no se habla nada, señores ministros, no se habla nada de lo que es la pequeña y mediana empresa, no se habla de la clase media, no se habla de los propietarios, no se habla de los emprendedores, no se habla de la gente que hace el Perú día a día.
Todos sabemos que los capitales fácilmente se pueden mover en el mundo. Por lo tanto, tenemos que apuntar a un país que sea un país de propietarios, un país de mediana empresa, un país que tenga la posibilidad de que internamente desarrolle, porque no estamos seguros que solo con lo externo vamos a crecer. Es conveniente fortalecer lo interno y ese fortalecimiento de la actividad económica interna tiene que ver con la microempresa, con la pequeña empresa y con la clase media del país. Otra observación que tengo es relacionada con la agricultura. Todos sabemos, presidente, que en la agricultura tenemos cerca del 35 o 40% de la población. Ese 35 o 40% de la población no tiene ninguna propuesta, no tiene nada que tenga que ver con canales, no tiene nada que ver con créditos, no tiene nada que ver con facilidades para esos de 10 o 12 millones de campesinos que necesitan ayuda. Esos 10 o 12 millones de campesinos que viven prácticamente en la extrema pobreza no tienen en este plan ningún sustento, en este plan ninguna opción de ayuda o de protección para salir adelante y sobre todo para garantizar la alimentación del país. Ahora que tenemos un riesgo de la subida de los precios de los alimentos, ahora que tenemos un riesgo de que los alimentos pueden escasearse, con mayor razón le digo al ministro de Agricultura que habría que hacer un programa para poder atender y ayudar a los pequeños y a los medianos campesinos y propietarios de las tierras, que son las menores. Quiero finalmente, presidente, ya que no está el ministro de Economía, pero hacerle llegar al ministro de Economía un pedido para mi región. Yo represento la región Lambayeque y en la región Lambayeque tenemos siempre el riesgo de la avenida, de las lluvias y de las aguas en la época del fenómeno del Niño. Le ruego al ministro de Economía que en su despacho están expedientes para la descolmatación, para la limpieza de los ríos Saña, del río La Leche, el río Chancay. Por lo tanto, le ruego al ministro que tenga en cuenta y que atienda estos pedidos de mi región que tienen que ver con obras de prevención. Todos en el Perú sabemos que las lluvias en los meses de enero y febrero generan grandes daños y grandes consecuencias. No quisiéramos ver en este año o en el año que viene los pueblos abandonados o las chacras arrasadas por las lluvias. Por eso insisto, señor primer ministro, a través de usted, para el ministro de Economía, que se sirva a atender los pedidos que están haciendo los pobladores de la cuenca, de Río Saña, de Río La Leche y Río Chancay. Tiene el uso de la palabra la congresista Cecilia Chacón. Gracias, señor presidente. Me ha pedido una interrupción el congresista Alejandro Aguinaga y el congresista Tapia antes de empezar, señor presidente. Tiene el uso de la palabra congresista Aguinaga. Congresista Tapia. Gracias, presidente. Gracias, congresista Cecilia Chacón. Solamente para recordarles a todos los del gabinete, asimismo también a todos los congresistas, de que hay un tema pendiente con Redondo. A nombre de los niños que murieron envenenados en Redondo, Cachachi, Cajabamba, Cajamarca, debo decirles que ha pasado un tiempo y hace 2 meses cuando he ido a Redondo, ni siquiera tienen los niños que están todavía vivos, ni siquiera tienen alimentos del PRONA, mucho menos el compromiso que dijeron hacerle una posta, hacer la electrificación rural, hacer los canales de regadío. Entonces, ¿eso es inclusión social? Eso es exclusión social. A nombre de los niños que fallecieron envenenados, digo de una vez por todas que se haga la inclusión efectiva. Muchas gracias. Continúe, congresista Chacón. La segunda interrupción a la congresista Marta Chávez, presidente. Congresista Marta Chávez, tiene una sola palabra. Presidente, gracias, congresista Chacón. Sí, en relación al tema de pensión 65, hemos escuchado todo el día señalar que los municipios son los responsables y que el sector a cargo de la ministra Trivelli no tiene ninguna responsabilidad, ¿no? Sin embargo, las normas administrativas, la resolución directoral 020-2012 MIDIS, P65D de 16 de julio de 2012, clarísimamente señala que corresponde aprobar el padrón de usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 al propio ministerio. Y entonces ellos tienen que
fiscalizar. Es cierto que los municipios son los que alimentan con el análisis, las encuestas a las personas que son beneficiarios, pero el sector no tiene por qué eludir su responsabilidad en estas malas. Continúe, congresista Chacón. Gracias, presidente. A través de su presidencia, al Premier y al Gabinete, yo quiero empezar con una pregunta, señor presidente. ¿Qué nos prometió el presidente Ollantaytamala en campaña? ¿Cuál fue el caballito de batalla de su campaña? ¿No fue acaso bajar los precios para que los más pobres estén mejor? ¿No nos ofreció acaso, por ejemplo, que el gas bajaría a 12 soles? No con un subsidio, que significa que se incrementa para unos para que cueste menos para otros. No, señor. Se nos dijo que el balón de gas iba a costar 12 soles. Se nos dijo que no iba a subir, que se iba a trabajar por los más necesitados, que eso era parte de la inclusión que todos queríamos. Y mucha gente creyó que efectivamente el gas estaba a 12 soles o que iba a estar muy pronto en 12 soles. Igualmente que los precios no aumentarían. Pero no solamente el gobierno no está cumpliendo, señor presidente, con estas promesas, sino que nos quiere hacer creer que sí lo hace. ¿Y qué es lo que nos dice? Que estamos mejor que nunca, que la crisis internacional afecta a todos, pero a nosotros no, que somos lo que mejores estamos, no solo en Latinoamérica, sino que somos la envidia del mundo. Estamos creciendo y creciendo. Sí, señor presidente, pero ¿qué es lo que está pasando con esas personas, las más necesitadas, por las que se supone que se iba a trabajar? ¿Dónde está, señor presidente, por ejemplo, ese balón a 12 soles? Nos dice que estamos enfrentando la crisis de la mejor manera. Nos dicen también que cuando los precios internacionales suben, no nos preocupemos porque esto luego viene con una baja de los productos, baja que lamentablemente no vemos. Y la realidad nos dice otra cosa. ¿Qué nos dice? Que los precios han aumentado, que las amas de casa compran ahora con el mismo dinero de hace un año la mitad de los productos que antes compraban. La gente que nos escucha en estos momentos se pregunta, señor presidente, por ejemplo, la cebolla cuesta el doble, la quinoa, que el ministro de Agricultura nos acaba de decir que va a promocionar como producto nacional, ha pasado de 2 soles 70 a 10 soles. ¿Cómo la vamos a promocionar si ya ni siquiera la gente más pobre y más necesitada la puede consumir, señor presidente? Y así podría seguir con muchos artículos. El choclo, de 1 sol 20 a 2. El frijol canario, de 4 a 7. El limón, de 3.50 a 7. Antes, señor presidente, todo esto costaba 6 soles 50. Hoy, en el mercado central, más respeto, señores congresistas. Hoy, en el mercado central, 16.50, señor presidente. ¿Y qué es lo que sale en las noticias? Algunos titulares. Economistas nacionales e internacionales indicaron que la economía peruana tendrá... Dele tiempo para terminar. Tiempo de la bancada, presidente. 3 minutos más para culminar, señor presidente. Y las amas de casa, señor presidente, aquellas que nos están viendo en estos momentos, se pregunta, ¿qué está haciendo la gran inclusión por ellos? Porque ellos van al mercado el día de hoy y compran la mitad de lo que compraban anteriormente. Porque, señor presidente, lo que ellos quieren es trabajo, pero también que los sueldos les alcancen. No significa que les aumenten el sueldo y que los productos suban, porque entonces no es un aumento real. Aquí lo que se está haciendo, señor presidente, es disminuir la capacidad adquisitiva de todos los peruanos, de aquellos peruanos que queremos incluir en la economía nacional, de aquellos peruanos que están saliendo de esa economía porque cada vez tienen menos dinero para llevarles de comer a sus hijos y a sus familias. Señor presidente, yo creo que esto en realidad es lo que le preocupa a la gran mayoría, no solo de amas de casa, sino de padres de familia que tienen que trabajar para que esas amas de casa puedan darle de comer a sus familias. Y yo lamentablemente creo, señor presidente, con mucha pena debo de decir que este año se reducirá el poder adquisitivo de la población. Este tercer gabinete
no ha sido capaz, los anteriores a él, y espero que en este momento, y qué lástima que el ministro de Economía no esté aquí, pero me imagino que él debe de saber cómo ha subido los productos de primera necesidad para los ciudadanos. El ingreso de las familias, el ingreso real de las familias, por más que le suban el sueldo, podrán seguir comprando menos, porque su ingreso real caerá. Y eso no es lo que se les dice. Se les dice otra cosa totalmente distinta, y eso definitivamente, señor presidente, no genera confianza. Una confianza que ha venido a pedir este gabinete, el tercero ya, que no ha sido capaz en un año no solamente de mantener los precios, sino evitar que estos suban. La incapacidad que ha existido para que efectivamente el poblador de a pie no se vea perjudicado en este primer año de gobierno llamado el de la inclusión, pero que los deja totalmente excluidos de poder seguir manejando de manera correcta sus presupuestos. Esto tal vez se podría arreglar, señor presidente, si este gabinete tiene la capacidad de mejorar la inversión, de mejorar el gasto, de aumentar los sueldos, pero igualmente de mantener definitivamente un crecimiento económico real, no ficticio, para aquellos peruanos que nos están viendo en estos momentos. Pero eso requiere de un gobierno, de un gabinete que efectivamente sea eficiente y que trabaje por el país y que trabaje por los más necesitados, por aquellos que ustedes quieren incluir y que lamentablemente ahora se sienten excluidos, porque con el mismo dinero pueden comprar la mitad de lo que compraban, señor presidente. Gracias, congresista. Congresista Julia, el señor Premier tiene uso de palabra. Señor presidente, quisiera pedir que el ministro de Energía y Minas pueda hacer algunas precisiones en torno a algunos aspectos que se han señalado en la sesión, concretamente la última intervención relacionada a algunos precios. Por supuesto que el gobierno está preocupado con el tema de los incrementos, pero también hay que ser responsables en cuanto a los temas vinculados al manejo económico. Ministro de Energía, por favor, si fuera tan amable, presidente. Señor presidente, por su intermedio, quisiera hacer dos comentarios respecto al gas. Empezaría con el tema de la masificación del gas. Hemos presentado al Congreso un proyecto de ley que va a permitir, utilizando las válvulas que ya existen en la tubería de gas que viene de Camisea a la costa, tanto en Cusco, en Ayacucho como en Cabelica, que apenas el proyecto de ley sea aprobado en el Congreso, podemos tener en el término de 9 meses, que es el cronograma que hemos estimado, tener gas virtual, GNC, desde Huancayo hasta Puno, es decir, pasando por todas las zonas Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno. Este proyecto es muy importante porque en el corto plazo vamos a poder tener gas grifos para atender al servicio vehicular a 1/3 del precio de la gasolina que hoy día se tiene, y además en convenios con los gobiernos regionales se va a iniciar la construcción de redes en las redes para las casas. Este es un tema muy importante porque va a permitir, con el GNC que se va a sacar de estas válvulas, muy pronto tener sobre todo servicios de calentamiento, por ejemplo, en los tambos, en las escuelas, en los hospitales, sobre todo en esta zona altoandina. En segundo término, quisiera referirme al tema del gasoducto andino del sur. El gasoducto andino del sur sigue siendo el proyecto más importante del gobierno, solo que en este caso no va a haber ningún financiamiento al inversionista privado. Y lo quiero explicar porque efectivamente estuvimos conversando con Kuntur, desde que es el 100% de propiedad de Odebrecht, y resulta que Kuntur nos presentó un número para el tramo de la selva a Quillabamba, el cual podría ser financiado con un crédito puente. Ese valor que fue presentado por Kuntur, el gobierno lo mandó a auditar a través de la CAF, y resulta que el valor que obtuvimos tenía una incertidumbre del 50%.
Bajo esas condiciones, Odebrecht ha precisado que necesita 9 meses más para tener un valor real de lo que podría ser la inversión en este primer tramo. Ante esa situación, lo que hemos optado es hacer un concurso por seguridad energética y asegurar el primer tramo de la selva a Quillabamba, lo cual va a permitir primero la construcción de una planta térmica de 200 megavatios en Quillabamba y por otro lado dar redundancia a la tubería que viene a la costa. Esto es muy importante resaltarlo porque después de esta decisión se conversó con el señor Odebrecht, el dueño de Odebrecht, en la última visita que vino a Lima, y ellos siguen interesados en el proyecto y han pedido 2 cosas. Primero, la suscripción de una adenda que les permita tener la concesión de líquidos adicional a la de gas que ya tienen. Y segundo, que los ayudemos con las empresas Petrobras y Repsol, que son las que tienen los lotes en Camisea, la pronta certificación de las reservas para efectos de que puedan financiar el proyecto. Y además, la generación de demanda en el sur, tanto para un polo petroquímico como para la generación de energía. Esto es muy importante resaltarlo porque el proyecto del gasoducto andino del sur sigue siendo viable. El tema de la certificación va a depender de Repsol, que ya nos ha anunciado que ha encontrado nuevas reservas y el mes de septiembre van a anunciar el número, y con Petrobras está sucediendo lo mismo. Respecto al otro tema, que es el que está en la misma ley que se ha enviado al Congreso, es la instalación de un ducto de etano de la costa de Pisco al sur del Perú. Quiero explicar que este proyecto es complementario y no excluye el gasoducto andino del sur. Resulta que actualmente lo que hacemos en Chilca y en la exportación, quemamos el etano y no se recupera. Y efectivamente el año 2007 hubo una iniciativa para construir una planta en el sur, pero fue desechada porque el nivel de caudal no era el necesario. Esto es muy importante precisarlo porque nos va a permitir descentralizar hacia, digamos, una planta de etano en el sur en un proyecto que tiene 3 partes. Tiene 3 partes. Primero, una separadora de etano, un ducto hacia el sur y una planta de etano. Una cuestión previa a la congresista. Muchísimas gracias. Está dando respuesta a las interrogantes que se han formulado sobre el gas. Sí, actualmente les hemos presente, faltan 29 oradores aún, así que por favor seamos respetuosos de los tiempos a efecto de que van en un comentario. Tiene usted el uso de la palabra, congresista Tevez. Señor presidente, por intermedio suyo quiero saludar al Premier de la República y a sus 18 ministros para darles el voto de confianza que realmente el pueblo en este momento nos está viendo. Pero es tan difícil decir la verdad y es tan fácil mentir. Oh, qué sorpresa que digan que la cebolla cuesta 5 soles. Fatal es cuando se van a mercados de Estados Unidos y lo traen de Estados Unidos a Lima. Y cuando sus electores los tienen olvidados casi 8 meses o pretexto de que están enfermos y no van a la función que tiene un congresista de hacer representación en su región. Eso realmente es dar un golpe bajo a los ciudadanos, a los millones de ciudadanos que votaron por nosotros. Y entonces cuando nos dicen el choclo que está a 2, 3 soles, señor, venimos del Cusco, 7 choclos a 2 soles. Otra cosa es estar viajando al interior de nuestro país. Y otra cosa es estar hablando cuando hay viajes o viajecitos al extranjero, permanentemente. Y eso el pueblo no merece. Y cuando muchos... Señor, estoy en el uso de la palabra y respetos guardan respetos, y así que no fastidien. Cuando hablan de maestros, que los maestros son... Señor presidente, cuando hablan de los maestros, cuando de los maestros dicen,
Burrocracia, así tratan a los maestros de burros. ¿Y quién trata a los maestros de burros? ¿Y quiénes tratan de comechados? Esas son las adjetivaciones que maltratan al pueblo que muere de hambre. Y en 10 meses de gobierno quieren molestar y no quieren parafrasear. El parafraseo se hace cuando se ve y no hay mayor ciego aquel que no quiere ver. Y realmente cuando hablan de niños, que hablen y qué se sabrá de los niños de Taucamarca. La justicia verdaderamente tiene que llegar y tienen que pagar. Y entonces nosotros decimos que cuando decimos que luchamos por los más pobres, ¿dónde está y quién no recuerda el gigantesco paquetazo que nos mataron de hambre? ¿Y dónde está la inflación galopante que nos destruyeron? Y entonces hay que empezar a hablar realmente con las cosas como corresponden. Nosotros no gobernamos con autoritarismo, nosotros gobernamos con democracia. Y esa es la pura verdad. Y entonces hay que pedir más orden y más eficiencia. También en el Congreso se da ejemplo, y se da ejemplo bien. Y respetando quien habla y quien hace uso de la palabra, sin interrumpir. Lo mínimo que nos han enseñado en la escuela. Y entonces hay otro, señor presidente, que no quieren perder la mamadera. Y en verdad hay empresas proveedoras, empresas constructoras, que ahora sí se les está quitando de todos los gobiernos que no hicieron nada y se aprovecharon de los más pobres. Y entonces nosotros decimos, ¿dónde está Rosita y Pedro Fujimori que tanto hablan? ¿Dónde está un embajador peruano, cuñado Víctor Aritomi, que fueron declarados culpables por el manejo irregular de donaciones japonesas? ¿Saben qué es llevarse donaciones que corresponden a los niños y vestir en personas ajenas? Qué triste. Realmente nosotros no podemos tampoco olvidar del manejo de las empresas de las ONGs. Y entonces cuando hablemos con cifras, hablemos. En 1998, señor presidente, de acuerdo al Banco Interamericano Mundial, del 100% en gasto social, el 40% se fueron a los que tienen plata, a los que tienen recursos. ¿Eso hablamos realmente que hemos trabajado por los más pobres? En programas sociales como vaso de leche, como comedor, del 100%, Denle tiempo para culminar. a cuenta de la bancada, señor presidente, del 100%, el 35% se fue a los no pobres. Y eso se olvidaron entonces, ¿qué cosa es pobreza? De un 100%, el apoyo social se fue, el 40% no se fue realmente a los extremadamente pobres. Y entonces cuando nosotros hablamos de anuncios y hablamos de acciones concretas, decimos recuperación del lote 88 para el mercado interno. Sí, pues, para el mercado interno, y que entiendan de una buena vez. Cuando hablamos nosotros del inicio de la licitación del metro, así se enseña, trabajando. Y cuando hablamos nosotros concretamente, señor, del programa Beca 18, que realmente ha transformado al país. Pichari, Mazamari, Tayacaja, San Francisco, 1.200 postulantes. ¿Y cuántos ingresaron ahora? 500. Eso es inclusión social. Jóvenes que en este momento, 4.300 han acabado con éxito sus estudios. Por alusión, congresista Cecilia Chacón. Gracias, señor presidente. Lamento mucho que usted no me haya dado la palabra por alusión cuando debió, que justamente cuando la congresista del Frente empezó a decir los infundios y todo lo que dijo. Yo quiero, señor presidente, que en este momento retire las palabras. Ella está insinuando que yo miento sobre mi estado de salud. Le pido que pida al Congreso de la República los certificados médicos, y yo a ella no le debo de decir si estoy enferma o no, porque ella sabe perfectamente que gracias a ese Congreso descentralizado lamentablemente tuve un accidente que me tuvo en cuidados intensivos, bastante mal de salud, del que lamentablemente en sus manos está, señor presidente, los certificados médicos que así lo dicen. Yo le pido que deje el ataque yendo en contra de mi estado de salud, porque si bien es cierto, no puedo por prescripción médica viajar a Cajamarca por un tema de altura, le pido que retire ese infundio, pero además
Además de eso, definitivamente le ha dolido muchísimo la verdad y de que los más pobres no están siendo incluidos dentro del trabajo de su presidente. Yo lamento mucho que ella tenga una venda en los ojos y no quiera admitir y que vaya a comprar a cualquier lugar y se podrá dar cuenta de lo que estoy diciendo. Además, señor presidente, el contacto que mantengo con el pueblo de Cajamarca es tan grande que fui reelecta. Yo no sé si ella lo será después de hablar como habla y de decir los infundios que dice. Yo le exijo en este momento que por favor le remitan a la congresista los documentos que constan en el Congreso sobre mi estado de salud y sobre la imposibilidad que tenga y que retire los infundios que ha manifestado. Le doy una interrupción a la congresista Marta Chávez. Congresista Julia Tevez. Señor presidente, en aras de la democracia, yo pido que retire los infundios que hace el presidente Ollanta. Yo en ningún momento he hablado su nombre. Que retire los infundios que hace al presidente Ollanta y lo dijo en su alocución. Que retire. Yo no he hablado de nombre, señor presidente. Y entonces pido que retire porque sí habló del presidente Ollanta Humala. Habló y quiero que retire porque hace malos infundios contra el presidente que está aplicando un desarrollo político. Congresista Julia Tevez, por favor, retire las palabras que ha dicho para que vayamos en orden. Señor presidente, repito también a usted una vez más que retire la alusión que hizo contra el presidente Ollanta. Porque lo dijo, yo no hice alusión contra la congresista. Allá si su conciencia le llama la atención, yo no dije. Señor relator, de lectura reglamento. Reglamento del Congreso de la República, disciplina parlamentaria, artículo 61. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para, literal D, exigir el retiro de frases ofensivas proferidas contra las autoridades, los miembros del Congreso y las personas, aplicando de ser necesario las sanciones reglamentarias. Congresista Tevez, se le requiere que retire las palabras que han sido consideradas ofensivas. Presidente, entonces puedo retirar yo y la señora no puede retirar lo que hace alusión a mi presidente, al presidente del Estado. O sea, ¿puede fácilmente uno hacer uso del nombre cuando uno quiere y le da la gana? Congresista Julio Tevez, usted, de acuerdo al reglamento, debe retirar y la estamos reconviniendo para que retire. Señor presidente, insto a que escuchen la reproducción si es que está grabada, si en algún momento he mencionado el nombre de la congresista que se siente aludida. Congresista, para continuar con la sesión, retire las palabras que considero ofensivas. Tan difícil es pedir la palabra de mi presidente Ollanta que afecta a cada momento, señor presidente. Yo no he mencionado un nombre. Señor relator, voy a votar el reglamento. Reglamento del Congreso de la República. Disciplina parlamentaria, artículo 61. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para, literal B, imponer el orden en las sesiones. Si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y la decisión del presidente en materia de orden, este lo reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, el presidente ordena su salida de la sala. Si no obedece, el presidente suspende la sesión por 15 minutos. Reabierta esta, el presidente reitera su pedido. Si el congresista se allana, el presidente da por concluido el incidente. De lo contrario, la mesa directiva propone al Pleno, según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se refiere el inciso C del artículo 24 del presente reglamento. Literal D. Exigir el retiro de frases ofensivas proferidas contra las autoridades, los miembros del Congreso y las personas, aplicando de ser necesario las sanciones disciplinarias. Congresista Julia Tevez, le reconvengo para que retire las palabras que ha considerado ofensivas la señora. Señor presidente, quiero que la congresista me diga qué parte quiere que yo precise para que... Señor presidente, en todo caso,
Ya que se siente aludida, retiro la palabra para que vaya a Cajamarca. Por concluido el incidente, tiene la palabra el congresista Richard Acuña. Ya. Ya, ok. Presidente, una interrupción para el congresista Espadaro, por favor. El congresista Espadaro tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Solamente para señalar, presidente, que nos ha parecido indudablemente a la representación nacional prácticamente una lavada de manos las respuestas que dio tanto el primer ministro como la ministra Trivelli en el caso de Pensión 65, y creemos conveniente que en una próxima oportunidad pueda venir al Parlamento, y para eso, haciendo uso constitucional de nuestro derecho, hemos presentado, señor presidente, la interpelación a la señora ministra del Ministerio de la Inclusión Social. Gracias, presidente. Gracias, congresista Richard Acuña. Tiene la palabra el congresista Acuña. Gamarra. Congresista Gamarra tiene esa palabra. Señor presidente, creo que nos vamos a ir acostumbrando a que por cada gestión que realiza el gobierno, definitivamente hay una bancada de oposición que está demostrando inmadurez, está demostrando irresponsabilidad, y eso tenemos que decirlo, porque está paralizando al Congreso en la labor legislativa que debería hacer, en el tema de seguridad ciudadana, en el tema de la creación de la Superintendencia de Trabajo. Y en ese contexto, señor presidente, lamentamos que se esté realizando este tipo de ardides justamente para paralizar la gobernabilidad en el país. Por otro lado, señor presidente, muchos quisieran que en estos momentos se incremente, se duplique, se triplique las remuneraciones de los maestros, de los policías. ¿Cuánto quisiéramos? Pero eso sería populismo, señor presidente, porque estaríamos subvencionando la inflación, señor presidente, y eso no lo podemos permitir. Este gobierno tiene que ser responsable. Este gobierno tiene que demostrar. Congresista Acuña, tenga uso de la palabra. Gracias, presidente. Quiero saludar al Premier y a todo su gabinete. Quiero aprovechar la oportunidad también para pedir las disculpas públicas al país por lo que está ocurriendo acá en el Congreso de la República. No podemos permitir de que en esos momentos se pueda dar ese tipo de conflictos al internas o entre cada una de las bancadas. Así que una vez más, población peruana, mil disculpas por lo ocurrido en el Congreso de la República. Quiero felicitar al Premier porque se le ve como una persona que tiene toda la intención de hacer muy bien las cosas. Esperemos además que sea el líder de un gabinete joven, compuesto por políticos y técnicos de buen nivel. Palabras que usted lo mencionó. Pero tengo, no una pregunta, tengo varias preguntas. Tengo varias preguntas porque nosotros esperamos que esta presentación no sea una más del montón. Es la tercera presentación que tenemos de un Premier en un año. ¿Sabe por qué? ¿Por qué le menciono que esperemos que eso no vuelva a ocurrir? Porque le pasó acá al Premier Lerner, le pasó acá al Premier Valdés, y esperemos que a usted no le pase eso. Acá nosotros en el Congreso